te alcanzaré. Hemos estado durante ya 5 meses predicando todos los domingos respecto a la carta a los hebreos. Y ha sido para mí tremendamente edificante poder compartir la carta a los hebreos con ustedes. He aprendido mucho de la carta y yo creo que para usted también ha sido de bendición. Ahora, si pudiéramos resumir de alguna manera, de forma muy concentrada, la carta a los hebreos, tenemos que decir que la carta a los hebreos es una carta por un autor desconocido. Estamos casi seguros que tiene que haber sido judío el autor de la carta, por el hecho de que conoce muy bien el ministerio levítico y conoce muy bien el culto judío. La carta a los hebreos fue escrita a una pequeña congregación mixta. Cuando decimos mixta, es una congregación que tiene judíos y gentiles, que lo más probable es que esta iglesia, esta pequeña congregación, estaba situada en la capital del mundo, Roma, y de lo que estamos seguros a la luz de la carta es que es una iglesia que está pasando momentos muy difíciles. Están siendo perseguidos por el imperio y están siendo asediados por los legalistas judíos. Está pasando por momentos de mucha aflicción y muchos de los miembros de la iglesia renuncian a seguir, tienen miedo y huyen. Y el escritor de la carta los anima a mantenerse en pie, los anima a mantenerse creyendo, los anima a mantenerse en la fe. La carta tiene como lema: Cristo es suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es suficiente Salvador. Su gracia es suficiente para salvarnos. Hermano, aparte de la gracia, la iglesia no necesita absolutamente nada más para ser salvos. La fe es toda la obra que el cristiano debe practicar para tener una relación con Dios. La verdad que hoy día deberíamos seguir en el capítulo 12, que es donde vamos. Ya estamos a punto de terminar. Pero me he sentido inquieto debido a que la carta a los hebreos nos enseña la gran diferencia que hay entre el ministerio judío levítico y la fe. Me he sentido motivado hoy día a compartir un tema que lo he compartido antes con la iglesia, pero no estaban los que están ahora, y esa es la razón. Porque déjeme tratar de explicar, porque la cosa se va a complicar. Este tema ya lo he predicado antes y me ha traído mucho dolor de cabeza, pero me encantan los dolores de cabeza. Es inevitable que cuando la iglesia tiene falta de teología o falta de conocimiento bíblico, caiga enredado en este sistema de las obras para agradar a Dios. En el ser humano es fundamental el hecho de que necesitamos de alguna manera que nos digan qué tenemos que hacer para asegurarnos de que nuestra relación con Dios está buena. Y entonces es inevitable que la iglesia caiga en inventarse algunos sistemitas que parecen buenos, pero al final se convierten en un sistema religioso. Escúcheme, no vaya a confundir mis palabras, tengo que ser claro. ¿Tiene algo de malo orar a las 3 de la mañana? Es una bendición, ¿verdad? ¿Es una doctrina bíblica orar a las 3 de la mañana? No.
No hay ninguna parte de la Biblia que diga tienes que levantarte a las 3 de la mañana a orar. Y el que no ora a las 3 de la mañana está en pecado. No dice la Biblia eso. Es una necesidad personal de cada uno. Es nuestra relación íntima con Dios. No es doctrina. Pero hay muchas iglesias donde si tú no te levantas a las 3 de la mañana a orar, te puntan con el dedo. Carnal, débil, eres un livianito. Porque el problema que tenemos cuando tenemos falta de Biblia es que hacemos de nuestras experiencias personales cosas cúlticas. Y entonces el tema de esta mañana está basado en una pregunta. Ponga atención a la pregunta que le voy a hacer. ¿Atento? ¿Es una doctrina bíblica que el cristiano ayune? ¿Hay algún pasaje de la Biblia que establezca que la iglesia cristiana debe entrar en ayuno? ¿Dice la Biblia tácitamente que los cristianos ayunamos? Vamos a tratar de ponerlo esto en la perspectiva correcta. Primero, vamos a ser objetivos, no subjetivos. Segundo, vamos a ser bíblicos. Escúcheme, póngame atención. Esto no es de qué me enseñaron, o qué he practicado, o cómo lo veo. Esto es qué dice la palabra. A la luz de la Escritura, en primer lugar, ¿qué es el ayuno para un judío? A la luz de la palabra. Naturalmente no tenemos tiempo para revisar todos los textos bíblicos que nos apoyan, pero vamos a revisar algunas muestras, algunos botones de muestra. Quiero que sepa que para un judío en el Antiguo Testamento el ayuno significa luto, tristeza, arrepentimiento. Para un judío en el Antiguo Testamento el ayuno significa luto, tristeza, arrepentimiento. Cada vez que el pueblo de Israel entraba en batalla y perdía miles de soldados y les quitaban el arca del pacto, pasaba cualquier cosa, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Ayunaba. Dolor, duelo, luto. Cuando el pueblo de Israel caía en pecado y uno de los reyes se daba cuenta que el pueblo había pecado porque al leer la ley estaban lejos de Dios, hacía ayunar hasta los niños de pecho. ¿Por qué? Porque el ayuno para ellos significaba arrepentimiento. Déjeme mostrarle algunas cositas. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. A usted que le gusta el Antiguo Pacto. Segunda de Crónicas, por favor. Es un hermoso libro que está en la Biblia, no sé si usted lo sabe. Vea el capítulo 20. Del verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga amén. Crónicas 20, del 1 en adelante. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunititas, todos terminados en itas, le declararon la guerra a Josafat. Josafat, el rey de Israel. Y alguien fue a informarle: del otro lado del Mar Muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesesón, Tamar, es decir, en Gadi, atemorizado. Diga atemorizado. No lo escuché, diga atemorizado. Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. ¿Por qué el rey Josafat proclamó ayuno? Porque tenía ¿qué? Temor, diga miedo. No lo escucho, diga miedo. Josafat tenía miedo, por eso hizo que el pueblo ayunara.
estaba siendo amenazado de que una gran multitud de soldados enemigos lo iban a atacar, y pidió ayuda a Dios y puso al pueblo en ayunas. Ayuno por miedo. Vaya conmigo al libro de Jonás. Busque el libro de Jonás. Vea conmigo, por favor, el capítulo 3 de Jonás. Verso 5. Jonás 3:5. ¿Lo tiene? Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Por qué ayunó Nínive? Por arrepentimiento. ¿Por qué ayunó Nínive? Por arrepentimiento. Dios, el profeta dijo, si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Y ellos creyeron a la profecía y ayunaron en sentido de arrepentimiento. Una cita más. Vaya conmigo a Joel. Vaya conmigo a Joel. Busque en Joel el capítulo 1 y mire el verso 13. ¿Lo tiene? Joel 1:13. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto. Porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno. Convoquen una asamblea solemne. Luto. Ojo, ponga atención. Solo he mostrado 3 pasajes. Puedo estar toda la mañana mostrándole pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y todo lo que tiene que ver con ayuno es luto, arrepentimiento, dolor. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que no existe ningún ayuno para adoración. No hay en la Biblia ningún ayuno que diga y ayunaron y adoraron. ¡Mentira! No hay ningún ayuno de gratitud. En ninguna parte del Antiguo Testamento dice que estaban tan contentos que ayunaron para dar gracias. ¡Nunca! No tengo tiempo ahora, pero le puedo mostrar que cada vez que el pueblo de Israel estuvo contento, cada vez que el pueblo de Israel disfrutó, comían y bebían. Comían y bebían. Cuando él lee la ley, después de haber sido terminado el muro y le han reedificado el templo, el pueblo en la plaza mayor lloraban frente a la ley, y ella dijo: no lloren, vayan y coman, hagan fiesta. Solo el pueblo de Israel ayunaba por luto, arrepentimiento o dolor. Ahora, ojo con esto. Los judíos siempre han sido gente muy religiosa. Y entonces tomaron el ayuno, que era una actitud devocional en la que ellos se presentaban a Dios con dolor y luto, y lo normatizaron, lo estandarizaron. ¿De qué manera? Pusieron en el Talmud el sistema de que cada vez que hubiese una fiesta religiosa en Israel, los hombres de Israel tendrían que ayunar. ¿Atendió a eso? Cada vez que hubiera una fiesta religiosa en Israel, era una norma que los israelitas se ayunaban. Por eso que el día de Pentecostés, cuando están en la fiesta agrícola de Pentecostés, los discípulos comienzan a hablar en lenguas y los judíos dicen: están borrachos. Y Pedro dice: no podemos estar borrachos porque todavía no son las 10 de la mañana, estamos en ayuno. Porque todos los judíos en fiestas religiosas ayunan. Yom Kippur, fiesta de la cabaña, el Sabbat, cualquier fiesta religiosa importante para ellos, ellos ayunan. Lo hicieron una norma religiosa.
El problema está aquí, ponga atención, que cuando un sistema religioso se normatiza, se desgasta. Las primeras veces usted lo hace con alegría, con devoción, con profundidad, pero al tiempo que lo va haciendo se hace tan rutinario que se desgasta. Y ya lo empezamos a hacer por costumbre, por norma, por tradición, y no por una relación íntima con Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que hablo? Por eso que Dios en un momento se queja y dice: este pueblo, solo de labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿qué dijo Dios al respecto del ayuno? ¿Qué es lo que Dios dice? Porque aquí el pastor Miguel ha mostrado algunos textos que dicen que los judíos ayunaban por luto, dolor y por arrepentimiento. Pero ¿y Dios qué dice? Vaya conmigo a Isaías. Le estoy mostrando la Biblia. No estoy inventando. ¿Usted sabe que la Biblia tiene un libro que se llama Isaías? Búsquelo. Vaya al capítulo 58, por favor. Isaías 58. ¿Qué dice Dios? ¿Lo tiene? Déjeme poner el texto en su contexto. El pueblo de Israel está en una decadencia espiritual tremenda. Los sacerdotes en Israel están tocando fondo. Cada día están más lejos de la relación con Dios. El pueblo ha entrado en caos. Pero sin embargo, a pesar de lo lejos que están de Dios, siguen manteniendo las tradiciones religiosas. Siguen ayunando. Están lejos de Dios, pero siguen ayunando, porque lo importante para ellos no era tener una relación con Dios, sino que aparentar frente a los demás que se mantenían intactos. Pero dice la Biblia que Dios conoce nuestros corazones. ¿Sabía usted que la Biblia dice eso? Estamos en el capítulo 58, verso 1. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta, denúnciales a mi pueblo su rebeldía. Está hablando Dios con el profeta. 2. Porque día tras día me buscan y desean conocerme mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no lo hubieran abandonado. Dios se está quejando. Me buscan como si merecieran algo de mí, pero no merecen nada, dice Dios. Verso 3. Ya hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no nos tomas en cuenta? Dios está diciendo: son unos descarados. Eso está diciendo Dios. Son unos descarados. No están cerca de mi ley. No están guardando devoción. No están viviendo conforme a mis preceptos. Y más encima ayunan. Y dicen: oye, y nosotros ayunamos y tú no nos escuchas. Son unos descarados. Es Dios el que está hablando. Verso 4. Ustedes, ojo con esto, please. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo entienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Ayunen, pero no como ahora lo hacen. Algo del ayuno judío estaba mal. Y Dios está pidiendo que lo cambien. ¿Alguien está escuchando en esta iglesia? 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como junco? ¿Hagan duelo y se cubran de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno? ¿Es Dios el que está reclamando? ¿Eso es el ayuno? Dios dice: ¿ustedes creen que eso es lo que yo quiero? ¿Que anden, ayunen y pongan cara de burro cargado con leña? Eso es lo que ustedes piensan que eso es lo que yo deseo como Dios, que ustedes se sacrificen físicamente y ustedes y sus hijos no coman por varios días y anden todos encorvados y todos tristes y todos el año. ¿Ustedes creen que eso es lo que yo busco de ustedes? Ese sí
silencio me da. Verso 6. Verso 6. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Aquí es donde se produce la confusión. Aquí es donde se produce la confusión. Yo he discutido este asunto con algunos siervos de Dios, con algunos hermanos, y me han dicho, ¿sabe por qué hay que ayunar? Para romper las ligaduras. Es que no es lo que dice el texto. Hay que ayunar para que Dios nos dé fortaleza, para reprender a los demonios y liberar al cautivo. Es que no es lo que dice el texto. Dios está diciendo, ¿no sería mucho mejor, en vez de pasar hambre, soltar al esclavo, pagar el sueldo a los empleados, dejar de hacer injusticia? A eso se refiere. No es que está pidiendo Dios que ayunemos para tener poder para libertar a nadie. Está diciendo que en vez de ayunar, mejor es que hicieran buenas acciones. ¿Está entendiendo lo que leemos? El problema es que el prejuicio religioso hace que la gente vea ahí el ayuno es poder para echar fuera demonios y para libertar al cautivo. No dice eso el texto. Es más, ay, cómo me gozo, ay, cómo me gozo. 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo? Dios le está diciendo, mire, mano de payasos, en vez de andar poniendo cara de burro cargado por leña y andar 2, 3, 4 días sin comer, mejor coman y compartan su comida con el hambriento. Ese es el verdadero ayuno para mí, dice el Señor. Que haga comida, invite al que no tiene. Que esa persona que no tiene donde dormir, usted le convide por lo menos el basement de su casa. ¿Quiere ayunar? Eso es lo que yo pido. Por lo menos Martín dijo amén. Ya con eso estoy pagado. Dios en Isaías no está invitando al pueblo de Israel a ayunar. Le está diciendo al pueblo que deje de hacerlo. ¿Escuchó? Dios le está diciendo a Israel, dejen de ayunar y compartan su comida. Eso es lo que yo quiero. ¿Quiere mostrarme sacrificios? ¿Quiere mostrarme un culto agradable? A ese que no tiene que comer, tráigalo a su casa y déle de comer. ¿Ah? Ay, hermano, deje contarle fuerte. Soy cristiano toda una vida. La hermana que más ayunaba en la iglesia era la que tenía la lengua más peligrosa de la ciudad. 6 días ayunando la doña. Uy, tú la mirabas transparente, la señora parece que volaba, santo. Pero que no te pillara algo, porque la vieja soltaba esa lengua, mira, era más larga que la I-95 de camino a Nueva York. ¿No? Si no es ayuno, es cambio de actitud. Amén. Y alguien dirá en este minuto, mira dónde nos vinimos a meter. Podríamos nos quedar en Puerto Rico. Habiendo tantas iglesias en la ciudad, vinimos a verla aquí. ¡Ah, pero yo sé lo que te está pensando! Cristo ayunó. ¿Verdad? Eso es lo primero que... ¡Ay, pero Cristo ayunó! Sí, pero la pregunta es, ¿Cristo ayunó para que usted ayune o Cristo ayunó para que usted no ayune? Hágase esa pregunta. ¿Cristo ayunó para enseñarle a usted cómo tiene que hacerlo o Cristo ayunó para que usted no tuviera que entrar en ese sacrificio? Esa es la pregunta. Hay gente, hace un tiempo traté de una iglesia hermana para que cerca de Washington para allá no voy a decir a dónde porque es pecado. Ya alguien se paró a decir que para que hubiera milagros y poder en la iglesia, lo que necesitábamos era andar en el poder del Espíritu. Y un hermano preguntó, ¿y qué poder del Espíritu? Ayunar como ayunó Cristo. De hecho hay un predicador que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, un tremendo hombre de Dios, que se jactaba de haber ayunado 42 días. Él le ganó a Cristo, imagínate.
Seguramente que está el Padre, el Hijo y Él está sentado. Ahora, pongamos las cosas en la perspectiva correcta. Si esto es tan simple como usar esto, mire. Úselo. Dios nos dio discernimiento. Úselo. Mire. Mire, escuche. Deje ponerle este ejemplo. ¿Cristo se bautizó en agua? ¿Para qué bautizaba Juan? Para arrepentimiento. Pregunta, ¿Cristo tenía algo de qué arrepentirse? Lo que se bautizó. Si Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿por qué Cristo se bautizó? Porque tenía que cumplir con todas las cosas. ¿Cristo necesitaba ayunar para tener poder? ¿Ah? ¿Cristo necesitaba realmente dejar de comer 40 días para tener relación con el Padre? Entonces, ¿por qué ayunó? Porque su religión se lo exigía. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Biblia, familia. Que está cada día se nos está llenando el mundo de falsos predicadores enseñando tonteras. Usted tiene que conocer la palabra. Gálatas 4:4. ¿Está ahí? ¿Alguien se está gozando? Por lo menos hay 3. Y yo 4. 4:4 de Gálatas. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál era la religión de Jesús? El judaísmo, la ley. Ahora yo le voy a explicar algo que usted tiene que tener presente. Jesús tenía como religión el judaísmo. ¿Y usted? ¿Nosotros somos judíos o cristianos? ¿Cuál es nuestra religión? El cristianismo. Nosotros no practicamos el judaísmo. Cristo practicó el judaísmo, yo no. Yo practico el cristianismo. ¿Ya por ahí no se está pareciendo la cosa? Jesús no ayunó para pedir poder. Jesús no ayunó para tener fuerza. Jesús no ayunó para que el Espíritu Santo lo usara. Él era Dios. Él es Dios. Ayunó porque su religión se lo exigía. Nació bajo una mujer, nació bajo la ley. Si él no cumple con todos los requisitos de la ley, los judíos le han dicho, tú no cumples. Y él dijo, no, yo cumplo. Es más, dijo él, escúcheme, no vine a aprobar la ley, vine a cumplirla, porque ustedes no pueden. ¿Sabe por qué Jesús ayunó? Para que yo no tenga la necesidad de hacerlo. Dice la Biblia que él se circuncidó al 8º día de haber nacido. Y Pablo, después escribiendo a los filipenses, dice que nosotros estamos circuncidados juntamente con él. Y yo todavía no he ido a un médico para que me haga ninguna operación, ni voy a ir. Eso duele. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, ¿usted se circuncidó? Yo digo, sí, por fe en Cristo. ¿Y usted ayuna, pastor? Sí, por fe en Cristo, porque Él lo hizo por mí. ¿Está entendiendo de qué hablo? Amén. Ah, estamos entendiendo, ¿ah? Para ese que nos está gustando, ¿ah? Ok, déjeme mostrarle algo. Uno de los problemas que tenemos, que es inevitable y lo expliqué al principio, es que nosotros de una u otra forma siempre buscamos gloria personal. Y se ha creado en la iglesia cristiana, sobre todo en la iglesia carismática de línea pentecostal, una especie de carrera por la espiritualidad, carrera por la santidad, carrera por quién está más cerca de Dios. Es una cosa increíble. Los hermanos que están insertos dentro de la iglesia no lo notan porque ahí están. Pero cuando usted mira de afuera, usted ve a la gente corriendo, esforzándose por ser el más espiritual del grupo. Y entonces se crea esa competencia en la que preguntamos, ¿madrugaste para orar esta semana? Sí. A las 8 ya estaba orando. Te gané. Yo a las 3 de la mañana ya estaba de rodillas en la casa de Dios. ¿Es más santo el que ora más temprano? ¿Es más espiritual?
estoy diciendo que no hay que orar temprano, ¿no? Salmita dijo, temprano yo te buscaré, pero ¿y qué pasa con aquel que no puede porque tiene un trabajo que le fuerza a estar descansado a las 6 de la mañana? No puede. ¿Y Dios se enoja por eso? ¿Está entendiendo de qué estamos hablando? Una competencia salvaje por ser el más espiritual. Por eso que caemos en el juego de imitar la experiencia de otro. Aunque nosotros no lo hayamos sentido, la imitamos porque si este es espiritual, porque pasó esto, yo tengo que ser igual. Por eso que tenemos gente hoy día que Dios impacta sus vidas y comienzan a hablar en otras lenguas. Porque Dios impactó sus vidas. ¿Está acá? Y yo lo que mirando es, mira, ¿cómo habla el lengua? ¿Cómo es? Racapupa saca la bazooka. La palabra. Y empiezo a imitar lo que hace él, sin tener la presencia de Dios yo, solamente porque no voy a dejar que él se me escape. Si él parece espiritual, yo tengo que ser tan espiritual como él. ¿Está acá? Amén. Por eso que cuando los predicadores usan ese sistemita y terminan de predicar, si es que se les puede llamar predicación, dicen, que pasen acá los que quieran ser ministrados, y allá van todos los hermanos y se van al frente. Y todavía ni los tocan y ¡pum! De espalda. ¿Por qué? ¿Por qué se cayó de espalda? Porque si el otro se cayó, yo también me caigo. No, ese no va a ser el normal espiritual, yo también. Y andamos en esta carrera por ser espirituales. ¿Sabe cuál es la forma que dice la Biblia que usted es espiritual? Teniendo el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, templanza, benignidad, fe, mansedumbre. Hay hermanos que tienen hablan en lengua todo el día. Yo he conocido hermanos que hasta en la calle, hermano, van a preguntarle una dirección a alguien y dicen, disculpe, Racapupa, saca la bazooka, ¿dónde queda ahí? No pueden ni hablar hermano de los lenguas. Pero no tienen paz, no tienen gozo, no tienen amor. A la vieja la regañan y la gritonean todo el día. Tienen un carácter endemoniado, pero hablan en lengua. ¿Estoy hablando en contra de hablar en lengua? No. Estoy diciendo que las cosas tienen un equilibrio. No saco con nada con tener manifestaciones del Espíritu, sino tengo el fruto del Espíritu primero. ¿Está acá? Me miran con una cara que no. Yo sé que hay gente que ha basado toda esta teología o toda esta doctrina del ayuno y ayunar para liberar al endemoniado de un texto apócrifo. ¿Alguien anda con la Reina Valera acá? ¿Puede leer el capítulo 17 de Mateo, verso 21? Reina Valera 17, 21, por favor, ¿lo puede leer en voz alta, hermano Carlos? Mateo 17, 21. A ver si lo encuentra. Yo creo que está en la Reina Valera. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Amén. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cómo fue lo que pasó ahí? Bueno, él subió al monte de la transfiguración con 3 discípulos y abajo se quedaron 9 discípulos. Y vino un señor que tenía un niño con un espíritu demoníaco que lo atormentaba, lo tiraba al fuego y lo quería matar. Y los discípulos oraron y el demonio no salió. Cuando Jesús desciende del monte, el hombre se queja y dice, Señor, tus discípulos oraron y no pasó nada, estos tipos no tienen poder. Jesús reprende al espíritu, abandona al niño y el niño se mejora, se sana, se libera de ese espíritu demoníaco. Y entonces dice la Reina Valera que Jesús dijo, este género sale con oración, pero tenemos un problema. Jesús nunca dijo eso. Eso se lo agregaron los traductores a la Biblia, porque la Reina Valera es la única Biblia que lo dice. ¿Alguien puede leer el mismo pasaje en la versión internacional, por favor? ¿Alguien tiene la versión internacional acá? ¿Alguien tiene la Nácar Columna, la Torre Hamad, la King James? ¿Cualquier otra versión de la Biblia? Mateo 17. Si usted lo busca en otra Biblia, ese pasaje de este género sale con oración y ayuno no está. Y si usted busca un diccionario teológico, va a encontrar un comentario que dice, en los originales bíblicos no aparece la frase oración y ayuno. ¿Está entendiendo qué hablo? Jesús nunca dijo eso. Eso se lo agregaron a la Biblia a los hombres. El problema está en que nosotros los cristianos hemos hecho toda una doctrina basada en un texto bíblico que no es texto bíblico.
Bueno, avancemos porque se me acaba el tiempo y tengo que celebrar este cumpleaños. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 6, verso 16. Jesús está comenzando su ministerio y se reúne con sus discípulos y le dice lo siguiente: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, cepíllate los dientes, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces alguien me dijo a mí: pastor, pero ahí dice clarito Jesús cuando ayune. Eso significa que Jesús aprobó el ayuno. Escucha, ponga atención. Los discípulos de Cristo eran judíos y practicaban la ley. Por lo tanto, los discípulos de Cristo ayunaban como todos los judíos. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Corrige la forma. No le está diciendo que no ayunen. Tampoco le está diciendo tienen que ayunar. No les dice eso. Solo está corrigiendo el sistema. Le dice: cuando lo hagan, porque ustedes lo hacen, cuando lo hagan, háganlo correctamente. ¿Y cuál es la forma correcta? Primero que nada, no demuestren que lo están haciendo. Es privado, es secreto, es entre tú y Dios. Esto deja fuera la posibilidad de que un pastor diga: la próxima semana tenemos una campaña de sanidad, toda la iglesia a ayunar porque Dios usa el predicador. El ayuno es privado, no es colectivo. No tiene por qué mi hermano enterarse que yo estoy ayunando. Es más, cuando yo ayuno me perfumo, según el texto, me lavo bien la cara, según el texto, y pongo cara de gozo. Cuando alguien me dice: ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor. Nadie tiene que saber que estoy. Está acá. Es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Pero ahora tengo algo más terrible que decir. Lo que viene ahora es terrible. A mí me gusta enseñar cosas terribles. Vaya al capítulo 9 de Mateo. Vaya al capítulo 9 de Mateo. Me quedan escasos 10 minutos. Debo cerrar. Tengo que dejar la idea cerrada porque si no voy a quedar una duda. Mateo 9. ¿Lo tienen? Pero yo no. Vea el verso 14. Ay, me gusta ver este matrimonio interesado en saber lo que dice la Biblia. Bueno, me gusta eso. Mateo 9:14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no? Acá tengo un problema. ¿Sabe cuánto tiempo después de que Jesús les enseña cómo tienen que ayunar ocurre esto? Aproximadamente entre 8 y 9 meses. 9 meses atrás Jesús le está diciendo: cuando ayunen, háganlo en privado y lávense la cara, que nadie sepa. 9 meses después, los discípulos de Cristo ni siquiera están ayunando. Los discípulos de Juan el Bautista lo siguieron por varios días y lo observaban, como hacen muchos legalistas, porque los legalistas son así, andan observando tu vida. Ayer leía un comentario de una hermana de mi iglesia que se estaba defendiendo como gato de espalda porque alguien la acusa de que ella escucha música mundana. ¿Cómo es posible que tú, siendo cristiana, escuches música mundana? Entonces lo aguanté y me metí a la pelea. Están atacando una oveja mía y yo soy su pastor y la tengo que defender. Y le escribí a ella: no le puedo escribir a la persona que no la conozco. Puede ser muy grande el hierro, capaz que se venga así. Ahí entre los dos lo hacemos. Corremos los dos. Ese es mi partner. Tú me dices por dónde arrancar. Mira, y yo le digo: hermana, la Biblia dice que para el puro todas las cosas son. Solo el que está corrompido en su mente, dice la Biblia, encuentra que todo es pecado. 2. La Biblia dice que cada uno debe mirar cómo sobreedifica. ¿Sabe de qué edificio debo estar preocupado yo? Del mío, no del suyo.
de mí. Dios tiene que trabajar en usted como está trabajando en mí. ¡Qué terrible los hermanos legalistas como todo el tiempo andan preocupados! Mira cómo se viste esta hermana. Mira esta otra cómo se ríe. Mira la falda alrededor por la amarre de la rodilla. Eso es pecado. ¿Tú te das cuenta que ese pastor ni corbata se pone los domingos? Porque el legalista está buscando los detalles para que acusarte. El salvo te dice, échale ganas, no importa, dale, acércate a Dios, no importa cómo te vistas, no importa cómo... Ven a Cristo, Cristo va a hacer una obra en tu vida. Entonces, ¿qué van a hacer los discípulos de Juan? Observando a Cristo y a los discípulos. Hasta que un día le levantaron y dijeron, Señor, ¿podemos hacerte una pregunta? Fíjate que hemos estado observando que los fariseos ayunan y nosotros ayunamos, ¿por qué tus discípulos no? Usted es inteligente, hermano. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos de Jesús no ayunaban? Porque Él no ayunaba. Porque ellos hacían todo lo que hacía su maestro. ¿Está acá? Ahora miren la respuesta. Ay, sí, es que la respuesta me produce Dios. Hasta la pollera colorada me dan ganas de bailar. 15. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Fíjate cómo Cristo asoció la palabra ayuno con luto. Fíjate cómo Cristo asocia la palabra ayuno con luto. ¿Pueden estar de luto los que están con el novio? ¿Quién es el novio? Cristo. Jesús le dice, estos que están conmigo están de fiesta, están de party, yo estoy con ellos. ¿Cuántos han ido a alguna boda? ¿Y qué va a ayunar a la boda o va a comer? Hermano, yo ayuno una semana antes. Para llegar ese día me recomiéndome hasta la suegra, como si se me dijera. Lo que sea, le he dicho yo. Porque boda es boda. ¿Quién va a ir a una boda a mirar y decir, no, estoy en la presencia del Señor? En la presencia del Señor más tarde, ahora comamos. Jesús le dice, no pueden estar de luto si están conmigo. Están de party, están de fiesta. Pero agrega algo más Jesús. Verso 16. No, 15. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Y aquí tenemos otro tremendo problema interpretativo. Que yo he conversado con hermanos pentecostales respecto a esto y me dicen, el novio no está. Fue llevado al cielo. Por lo tanto, la iglesia tiene que seguir ayunando porque el novio no está. Entonces, yo escuché hace poco al hermano Marco Barriento en un concierto predicando, dijo, la iglesia cuando más tiene que ayunar es ahora que el novio no está. Espera. ¿Cómo que el novio no está? ¿Cómo que el novio no está? ¿No dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Cuántos creen acá en esta iglesia que Cristo resucitó al tercer día? ¿Cree usted que resucitó? Ahora, déjame preguntar esto. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Cristo vive en sus corazones? ¿Usted está de fiesta o está de luto? Hágase esa pregunta. El novio vive en usted, porque si el novio vive en usted, usted está de fiesta. Y si usted está de fiesta todos los días, ¿por qué ayuna? Si el ayuno es luto, tristeza y arrepentimiento. ¿Por qué obligamos a la iglesia a sacrificarse físicamente si la Biblia no lo exige? ¿Está entendiendo de qué estoy hablando? Deje terminar con esto. Para que una enseñanza bíblica se convierta en doctrina, Cristo tiene que haber hablado de ella, tiene que haber 2 o 3 textos bíblicos que la apoyen, y por último, los apóstoles tienen que haber enseñado claramente respecto a esa doctrina. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay algún apóstol que haya escrito en sus cartas que la iglesia tiene que ayunar? ¿Existe algún pasaje en alguna de las cartas de Pedro, de Pablo, de Judas, de Santiago, algún versículo que diga la iglesia tiene que ayunar? No, no hay. Así que nadie puede decirme a mí que ayunar es una doctrina bíblica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esta es mi posición, escúchame. Usted haga como usted quiera, pero esta es la posición del pastor Miguel. Si
Si alguien siente que ayunar lo edifica, si alguien siente que ayunar lo acerca a Dios, si alguien siente que ayunar lo ayuda a estar en intimidad con Dios, por favor, siga haciéndolo. Lo único que le voy a pedir, por lo menos en esta iglesia, no se lo imponga al resto, porque es un asunto personal. No podemos hacer doctrina de algo que no es doctrina. El ayuno no es una doctrina cristiana. El ayuno es una práctica judía que la iglesia no adoptó. Así que le ruego que si usted siente que ayunar es una necesidad, hágalo, pero no lo imponga. Porque me he encontrado muchas veces con gente que le dice a uno, tú te vas a mejorar de tu enfermedad el día que ayunes. Mira, el ayuno se lo achacan a todo, es terrible. Yo una vez acompañé a un hermano con una guitarra a cantar, quería cantar en la iglesia donde yo estaba invitado, y me dijo, pastor, ¿por qué no me ayuda con la guitarra? Y el hermano cantaba horrible, hermano, era horrible, la verdad. Mira, cantaba mejor una puerta, el tipo, pero ya, y mira, le traté de buscar la nota, no, es que no tenía nota, ese hombre no tenía registro vocal. Pero ya le hicimos el empeño, y era una canción así como de adoración, y él quería ponerle algunos solfeos. Ay, que salió feo eso, hermano, Dios mío, hasta el Espíritu Santo se tapó los oídos. Cuando terminamos, el culto se acercó y una hermana se acercó, esa hermana, ¿ah? Se acercó y dijo, siervos, le salió lindo, mentirosa, la vieja va encima, ese ayuno salió mal. Pero si ayunara como ayuna mi esposo cuando canta, le saldría mucho mejor. ¿Qué tiene que ver el ayuno con que yo desafine? Escúcheme, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando oramos por los enfermos, pastor, Dios responde no a su sacrificio, familia, Dios responde a su fe. Dios no responde a nuestras oraciones porque sacrificamos nuestro cuerpo, Dios responde a nuestras oraciones porque creemos en Él. Es nuestra fe la que puede darnos, no nuestro sacrificio. ¿Está acá? Repito, si alguien quiere practicar el ayuno, usted siéntase en la libertad de hacerlo, pero no lo imponga, porque no es doctrina cristiana. Cierra sus ojos. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús para honrarte, bendecirte y agradecerte la oportunidad que me da de enseñar tu palabra. La única intención de mi corazón es que tu iglesia se edifique y crezca, Señor. Que no nos engañen, porque andan muchos engañadores contándonos cuentos, Señor, y obligándonos a hacer cosas que tu palabra no nos exige. Bendigo a este tu pueblo, bendigo a esta tu casa, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré.